todos aquellos que quieran registrarse. Senadora Dely Gómez. Con su venia, presidente. Buenas tardes, amigas y amigos senadores. Buenas tardes a todos los asistentes a los medios de comunicación. Hoy nos reunimos para concluir varios meses de trabajo en un procedimiento inédito para la conformación del Pleno de un organismo que será clave en el mejoramiento de rendición de cuentas de todo el país. Primero que nada, me gustaría felicitar y dar el reconocimiento más amplio al senador Pablo Escudero y a su equipo de colaboradores por la conducción de los trabajos de estas comisiones. Asimismo, a los senadores Javier Corral y Alejandro Encinas. La dedicación que hemos demostrado durante este procedimiento da cuenta del compromiso institucional que existe en el Senado con la transparencia y la apertura más allá de las posturas partidistas o de grupo. Hacer operativa la reforma constitucional en materia de transparencia requiere un organismo autónomo, fuerte, cuyo pleno esté conformado con perfiles que cuenten con una visión institucional, experiencia en la materia y capacidad probada para enfrentar los grandes retos que hay por delante. En todo momento hemos exigido que este sea un procedimiento transparente y abierto a la sociedad. No podría ser diferente. Por elemental congruencia, este procedimiento ha sido llevado buscando en todo momento que las ciudadanas y los ciudadanos que sean designados cuenten con la legitimidad, no solo por la elección que en su momento realicen los 128 senadoras y senadores, sino también por resultar de un procedimiento limpio en el que quede más que probado que se cuenta con un perfil idóneo para desempeñar las importantes funciones que les serán encomendadas. El acompañamiento del comité de expertos tiene por objeto contar con una opinión externa, informada y objetiva, que nos permita tener un diálogo abierto, que nos permitió tener un diálogo abierto con la sociedad civil organizada, que es y ha sido fundamental en la transformación de la nueva relación entre ciudadanía y autoridades. Los postulados del Parlamento abierto no señalan la importancia de que las decisiones que se tomen por los representantes populares sean conocidas en su resultado final, pero también en los procesos de deliberación. Felicito a todos los aspirantes e inscritos. La decisión ha sido difícil, ya que existen extraordinarios perfiles en el listado. En el dictamen que se presenta el día de hoy, se señala claramente y puntualmente el método de trabajo y el análisis que se realizó al interior de las comisiones. El dictamen documenta de manera detallada cada una de las fases del procedimiento, los acuerdos que se tomaron en la Junta de Coordinación Política y los que se tomaron en las Comisiones Unidas. Se señalan criterios internacionales de mejores prácticas para la designación de funcionarios de alto nivel y se transparentan las motivaciones y evaluaciones que realizamos durante estos meses. En respeto al esfuerzo que representó para los aspirantes a acudir ante esta soberanía, se incluyen sus participaciones y las reflexiones que dieron en las comparecencias. No cabe duda que es un dictamen en el que se respeta la exhaustividad que una decisión como esta requiere. Las candidatas y candidatos que hoy se propone, estoy segura que conformarán un pleno con la capacidad institucional para afrontar los grandes retos que hay por delante. El consenso al que hemos llegado y al que pido que todos lleguemos en lo futuro es resultado de un análisis y de evaluaciones profundas para contar con instituciones que estén a la altura de las exigencias ciudadanas. Ahora bien, procedería a leer el dictamen, la parte conducente, pero señalando claramente que el dictamen que se encuentra aquí en la mesa, junto al senador Escudero, está a la vista de todos quien quiera observar.
En las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativas, según se ponen a consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen con la siguiente propuesta. Primero, hágase del conocimiento del Pleno de la H. Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo de la fracción octava del apartado A del artículo 6º constitucional, que una vez desahogado el procedimiento correspondiente, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos segunda, determinaron que, inciso A, el Senado de la República, en pleno ejercicio de las facultades que le otorga el párrafo octavo de la fracción octava del apartado A del artículo 6º constitucional y atento a lo dispuesto por el inciso D de la fracción tercera del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 2014, nombra al C. Francisco Javier Acuña Llamas para ocupar el cargo de comisionado del organismo constitucional autónomo a que se refiere dicho dispositivo constitucional desde el día en que rinda protesta hasta el 31 de marzo de 2023. Inciso B. El Senado de la República, en pleno ejercicio de las facultades que le otorga el párrafo octavo de la fracción octava del apartado A del artículo 6º constitucional y atento a lo dispuesto por el inciso C de la fracción tercera del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 2014, nombra al C. Rosendoweni Eugenio Monterrey Chepov para ocupar el cargo de comisionado del organismo constitucional autónomo a que se refiere dicho dispositivo constitucional desde el día en que rinda protesta hasta el 31 de marzo de 2022. C. El Senado de la República, en pleno ejercicio de las facultades que le otorga el párrafo octavo de la fracción octava del párrafo A del artículo 6º constitucional y atento a lo dispuesto por el inciso C de la fracción tercera del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 2014, nombra al ciudadano Óscar Mauricio Guerra Ford para ocupar el cargo de comisionado del organismo constitucional autónomo a que se refiere dicho dispositivo constitucional desde el día en que rinda protesta hasta el 31 de marzo de 2022. Inciso D. El Senado de la República, en pleno ejercicio de las facultades que le otorga el párrafo octavo de la fracción octava del apartado A del artículo 6º constitucional y atento a lo dispuesto por el inciso B de la fracción tercera del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 2014, nombra a la ciudadana María Patricia Cursein Villalobos para ocupar el cargo de comisionada del organismo constitucional autónomo a que se refiere dicho dispositivo constitucional desde el día en que rinda protesta hasta el día 31 de marzo de 2020. Inciso E. El Senado de la República, en pleno ejercicio de las facultades que le otorga el párrafo octavo de la fracción octava del apartado A del artículo 6º constitucional y atento a lo dispuesto por el inciso B de la fracción tercera del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 2014, nombra al ciudadano Joel Sala Suárez para ocupar el cargo de comisionado del organismo constitucional autónomo a que se refiere dicho dispositivo constitucional desde el día en que rinda protesta hasta el día 31 de marzo de 2020. Inciso F.
el Senado de la República, en pleno ejercicio de las facultades que le otorga el párrafo octavo de la fracción octava del apartado A del artículo 6º constitucional y atento a lo dispuesto por el inciso A de la fracción tercera del artículo 3º transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 2014, nombra a la ciudadana Jimena Puente de la Mora para ocupar el cargo de comisionado del organismo constitucional autónomo a que se refiere dicho dispositivo constitucional desde el día en que rinda protesta hasta el 31 de marzo de 2018. Inciso G. El Senado de la República, en pleno ejercicio de las facultades que le otorga el párrafo octavo de la fracción octava del apartado A del artículo 6º constitucional y atento a lo dispuesto por el inciso A de la fracción tercera del artículo 3º transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero del 2014, nombra a la ciudadana Arely Cano Guadiana para ocupar el cargo de comisionado del organismo constitucional autónomo a que se refiere dicho dispositivo constitucional desde el día en que rinda protesta hasta el día 31 de marzo de 2018. Apartado segundo, propuesta segunda. Aprobados que sean los nombramientos, remítanse por esta Cámara de Senadores al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo de la fracción octava del apartado A del artículo 6º constitucional. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Arely Gómez. Me ha pedido el senador Corral que se reserva para hacer su posicionamiento en pleno. Yo también me reservo para hacerlo en pleno y tengo registrada a la senadora Marcela en pleno, a la senadora Laura y en el pleno nada más. Sería la última intervención. Senadora Laura. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos los compañeros senadores. Pues en primer lugar yo quisiera hacer un reconocimiento a todos los integrantes de estas tres comisiones unidas por el compromiso y el esfuerzo que ha representado trabajar en este proceso para conformar el órgano de dirección del nuevo IFAI. En este proceso participaron 158 mexicanas y mexicanos valiosos, haciendo de este un proceso histórico tanto por el gran interés que generó como por el excelente nivel de muchos de los perfiles que se presentaron. También creo que fue histórico y muy destacable el acompañamiento del comité de expertos, a quienes quiero darles las gracias a todos ellos por su profesionalismo y compromiso con esta causa. Quiero también reconocer a los presidentes de las tres comisiones dictaminadoras, quienes sin duda han hecho un esfuerzo muy importante por lograr que los acuerdos que le den al nuevo IFAI el mejor órgano de dirección posible. Sé que hacer coincidir las distintas visiones de todos es una tarea en verdad complicada, pero mi reconocimiento a los tres. En cuanto a los nombres que nos proponen, ciertamente cumplen con los requisitos y la capacidad para desempeñar el cargo de comisionado del IFAI. Lamento, sin embargo, que no hayan quedado los mejores perfiles que pudieron haber quedado. Un ejemplo solamente es el de Cecilia Azuara, una mujer que fue altamente calificada por todos los grupos parlamentarios y que al final fue excluida de la decisión final para conformar este órgano, y que es lo que nos están presentando en el dictamen. Y es paradójico que haya sido así precisamente porque ningún grupo parlamentario la consideró dentro de sus prioridades. Lo que hay detrás de esta exclusión fue en realidad una decisión de los coordinadores parlamentarios de privilegiar la identificación o cercanía de los candidatos sobre los perfiles. Esto en clara contradicción con el trabajo realizado por estas comisiones dictaminadoras, a quien, insisto, quiero reiterar mi reconocimiento a todos los que hemos participado en este proceso. Por este razonamiento es que me abstendré en la votación de este dictamen, tanto en comisiones como en el Pleno. Quiero finalmente reiterar mi compromiso con la causa del derecho de acceso a la información pública,
y pues, por el cual seguiré trabajando activamente en concretar la legislación secundaria de la reforma constitucional que votamos el año pasado. Muchas gracias. Gracias. Me ha solicitado el uso de la palabra el senador Corral y por supuesto a él y a todos los que quieran en las ocasiones que quieran. Muchas gracias, presidente. Pues efectivamente me he animado a hacer uso de la palabra en este ámbito de las Comisiones Unidas, aun cuando lo haré también en el Pleno del Senado de la República. Creo que la opinión pública, los medios de comunicación, los distintos actores sociales interesados en este tema, presenciaron en efecto pues uno de los procesos que fue calificado como de los más inéditos en la historia del Parlamento mexicano, por lo que constituía el proceso de comparecencias de los 158 inscritos, que al final fueron 147 entrevistas, y asistíamos todos bajo una sobrecarga de trabajo. Creo, y es muy importante decirlo, que hicimos prioridad de nuestra agenda legislativa y parlamentaria este proceso de selección de candidatos al IFAI, pues con el propósito precisamente de cerciorarnos de uno de los aspectos que tendrían que ser calificados al final del proceso, junto con otros que tiene que ver como su propia currícula, sus propios antecedentes y evidentemente su desenvolvimiento en las entrevistas, sus conocimientos, su experiencia, su manejo. Un proceso así generó además el acompañamiento de un grupo de expertos, como todos los vimos, pero no ha tenido necesariamente, bajo mi punto de vista, pues un buen final. Lamentablemente, yo debo informar a esta mesa que no acompañaré el dictamen. Mi voto será en contra. Efectivamente, de los 7 propuestos en el proyecto de dictamen, 6 de ellos están integrados en la lista que entregó el comité de expertos. Pero sí creo, con toda franqueza y honestidad, que la evaluación final se apartó de los criterios que ponderaran y calificaran más los méritos y se privilegiaron las cercanías y las afinidades partidistas. Yo debo lamentar este final. No puedo descalificar ni el desconocimiento, ni la capacidad, ni la integridad, pues, de ninguno de los que están propuestos, porque ese no es la litis. Siempre es muy complicado para un legislador plantear diferencias sobre nombramientos de personas. Lo que sí puedo decir es que los más o mejor calificados por distintos grupos, e incluido el grupo de expertos, pues terminaron siendo excluidos de la lista final porque no hubo nadie que los apadrinara como propios. Nadie en ninguno de los partidos quiso reconocerlos, pues, o como cercanos o como propios. Es el caso particular, debo decirlo, de 3 personajes altamente calificados en este proceso: Cecilia Azuara, Rosa María Bárcenas, Francisco Siscomani, Óscar Guerra, que habían sido Óscar Guerra Ford, que de esos 4, pues solo quedó el caso de Óscar Guerra Ford. Debo decir que de esos 4, efectivamente, pues excluyeron a 3. Conciliar la diversidad
en la pluralidad o en la unidad, pues es uno siempre de los retos más difíciles en el Congreso. Como dijo mi compañera Laura Rojas, es muy difícil a veces ponernos de acuerdo en tan distintos puntos de vista. Pero es más difícil cuando los criterios de evaluación de méritos terminan privilegiando más las cercanías o las afinidades partidistas. Porque estoy absolutamente convencido de que así fue. Mi voto en este dictamen es en contra, sin que por ello deje de reconocer que no sé si al final sirvió para algo, pero deje de reconocer el esfuerzo que hicimos durante 8 días aquí en sesiones maratónicas, en donde en todas estuvimos. Yo agradezco la cortesía, el buen trato de nuestro compañero Pablo Escudero, de Encinas, de Arely, de todos los que participamos de una manera permanente. No podré acompañar el dictamen y lo expreso pues con todo respeto y con toda cordialidad y afecto. Así son las cosas en el Congreso. Muchas gracias. Gracias, senador Corral. El agradecido soy yo. Es un privilegio trabajar con usted y se hizo un arduo trabajo. Y bueno, pues así son las democracias. Tengo registrada a la senadora Pilar, y al senador Isidro y al senador Encinas. Y sigo registrando a todos aquellos que quieran participar. Gracias, presidente. Yo también quisiera reconocer el trabajo de estas comisiones unidas. Yo creo que en el resultado final, yo creo que el saldo es positivo porque se hizo un procedimiento muy transparente de cara a la sociedad donde estuvimos participando. Creo que todos los aspirantes que participaron y que estuvieron aquí se pueden dar por satisfechos porque se les escuchó con puntualidad, se les cuestionó, tuvimos ese diálogo y ese cuidado de atender a todos. Yo creo que es algo que nos debe de tener muy satisfechos, de atenderlos a todos, de revisar su trayectoria y de tener la atención con ellos. Yo anticipo que también mi voto, me abstendré, será una abstención, perdón. Repito, no repetiré los mismos argumentos, totalmente de acuerdo con lo que señaló mi compañera Laura Rojas. Yo creo que ese es un pendiente que nos queda, de no haber podido procesar un acuerdo que llevara a los mejores. Yo también creo que quienes hoy están integrando esta lista cuentan con los méritos suficientes, son gente respetable, no tenemos ninguna duda de esa parte, pero creo que ahí nos faltó un poco o un mucho de talento para generar esta lista a partir de criterios más objetivos. Yo creo que esto nos debe dejar también una reflexión en adelante, cómo procesamos este tipo de asuntos y cómo hacer que criterios de otra índole no infieran en las decisiones que tomemos con esta responsabilidad tan alta que tenemos ante los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senadora Pilar. Senador Isidro. Gracias, presidente. Yo quiero hacer un comentario. Hemos estado aportando nuestro esfuerzo en esta comisión, en estas comisiones unidas, para este trabajo, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no generalizar. Aquí hemos hecho un esfuerzo colectivo, colegiado, acompañados de un grupo de expertos que nos dieron una pauta que coincidió con la valoración que hicimos nosotros, de tal suerte que la evaluación, se los voy a decir, siempre es subjetiva, y la evaluación que hemos hecho de los perfiles, de los 25, 7, cualquiera que hubiera sido, era bueno. Para nosotros no existió intención de cuotas, no existió intención de acomodo de amigos, sino particularmente perfiles. Y cuestionamos en las comparecencias la pertenencia abierta y dijéramos descarada en las militancias partidarias de los que estuvieron aquí. De tal suerte que
ahora en la lista final que se presenta, encontramos perfiles que en mi grupo parlamentario procesamos para poder opinar de manera correcta. Hemos peleado que hay un criterio de equidad de género y se advierte en la propuesta este punto que vale la pena no descartar, porque al generalizar vamos dejando de fuera aspectos importantes de este procedimiento, y yo creo que no es la generalidad que se esté diciendo que se pudo ver intereses de coordinadores parlamentarios. Yo quiero decirles de mi grupo parlamentario que nuestro coordinador se asumió plenamente el respeto del papel que desempeñó tanto el presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos Segunda como los que somos integrantes de estas comisiones como senadores, y que procesamos frente al grupo una idea de perfiles, y que lamentamos cuando veíamos que ya estaban seleccionados algunos por otros compañeros porque se rumoraba la simpatía siempre fue permanente, que permeó en diferentes ámbitos, pues veíamos con plácemes que esto era un esfuerzo que es congruente con lo que van a ser electos ahora estas personas, de transparencia. Un órgano de transparencia, creo que en congruencia tendría que haber electo sus integrantes en un proceso de transparencia, y este proceso de transparencia no tiene que ser unánime, tiene que ser en los términos que se ha presentado. Valoro y respeto las opiniones de mis compañeros, pero sí quiero dejar asentada el punto de vista de su servidor desde la fracción parlamentaria del PRD. Muchas gracias. Gracias, senador Isidro. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, senador Escudero, senador Javier Corral, compañeras y compañeros. Yo primero voy a hablar en mi carácter de presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y adelantaré mi opinión personal que refrendaré y emplearé en el Pleno del Senado. En primer lugar, yo quiero sumarme a todas y todos quienes han hecho un reconocimiento del proceso que se siguió desde la emisión de la convocatoria y la audiencia de los 147 participantes que acudieron. Si bien fueron 158 quienes se inscribieron, 147 de ellos se presentaron, y debo destacar que en todas y cada una de estas audiencias siempre prevaleció el respeto, el buen trato, el trabajo profesional, la atención diligente a cada uno y cada una de las participantes, con una presencia muy significativa de las y los integrantes de las Comisiones Unidas que nos ha tocado avanzar en la definición de esta propuesta. Yo creo que no hay que demeritar este proceso, porque es el primero en su naturaleza que hemos visto en esta legislatura, que se hace de manera abierta, en sesiones públicas, transmitido por el canal del Congreso, y que dio plena cuenta no solamente del perfil y de la formación de cada uno de quienes participaron, sino también de cómo se desahoga el trabajo legislativo. Yo creo que esa parte indudablemente debe de reivindicarse. Faltaba la cereza del pastel, yo lo dije justamente cuando informamos del término de las audiencias, y por eso también lo señalé desde un momento, era urgente que no se prolongara la toma de decisiones, porque pues con la experiencia que muchos de nosotros tenemos en el trabajo parlamentario, cuando se alarga mucho la toma de una decisión, pues empiezan a confluir y a concurrir factores ajenos al proceso que se está desarrollando. Y yo creo que lamentablemente nos queda un mal sabor de boca al final, donde independientemente de que todos y todos los integrantes hicimos nuestras evaluaciones, hay que señalar que la mayoría de las evaluaciones que en lo individual hicimos coincidió con la lista de 25 personas que nos entregó el grupo que acompañó la consulta,
y hay diferencias en torno a ello, pues a final de cuentas se cruzó con otros asuntos de litigio y de debate dentro del Senado de la República. Yo hasta le pondría fecha, y fue justamente el día en que se anunció un supuesto dictamen en materia de telecomunicaciones. Ese momento marcó un quiebre en el proceso de discusión, de evaluación, discusión y definición de la propuesta de los integrantes del instituto, a lo que se sumó posteriormente otros temas vinculados con nombramientos, como lo veremos hoy con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la discusión en torno a la reforma política. Y eso lamentablemente enrareció la toma de decisiones, y la decisión rebasó el ámbito de las Comisiones Unidas. Yo creo que hay que decirlo con toda franqueza. Como parte del grupo parlamentario del PRD sostuvimos fundamentalmente 3 criterios para la elaboración de nuestras propuestas. En primer lugar, que las propuestas emergieran de la lista de 25 candidatos y candidatas propuestos por el Comité de Acompañamiento. En segundo lugar, que hubiera una importante representación y equidad de género. Y en tercer lugar, que fueran los perfiles de mayor calificación. Claro, en una lista de 25 que presenta una comisión de expertos, no podemos diferenciar el nivel de calificación de ninguno, más cuando es una relación en orden alfabético que se cruza con las evaluaciones que personalmente hicimos cada uno de los integrantes de las comisiones. Y en ese proceso de recinto pues va a haber y hay insatisfacciones. A mí me hubiera gustado muchísimo realmente que fuéramos desahogando las listas como iniciamos en las Comisiones Unidas. De la propuesta de 25 avanzamos en una propuesta de 20, la redujimos a 15, llegamos a 10 y se nos atravesó Javier Lozano ese día en la comisión. Yo quiero decirlo con toda claridad que eso fue lo que descompuso todo el proceso y se enrareció el clima político en el Senado. Hoy tenemos una lista donde 6 de los 7 vienen calificados por el Comité de Acompañamiento y solo uno con quien hay una clara identidad política se incorpora, y creo que eso en gran medida desnaturaliza y cuestiona en gran medida el proceso. Yo quiero decirlo con sinceridad, lo he platicado con todo el mundo y todos, no, pero además todos lo hemos comentado, pero decía Javier Corral, y coincido, al igual que lo oficialó Laura Rojas, Pilar Ortega, pues de que ese tipo de asuntos pues efectivamente luego dejan insatisfacción. Yo quiero reconocer, por supuesto, el trabajo de mis compañeros Pablo Escudero y Javier Corral, de todas y todos los integrantes de las Comisiones Unidas, de la Comisión de Estudios Legislativos en particular. Siempre estuvo presente la mayoría de los integrantes de la comisión en todas las audiencias y del Comité de Acompañamiento. Va a haber debate sobre la conclusión final, pero pues aquí es a donde se ha llegado. Y en una reflexión personal y por la experiencia que he tenido, la primera pregunta a resolver es si esto, para atender la impunidad, lo posponemos indefinidamente, como sucedió y lo vimos algunos de nosotros personalmente en el caso del IFE en la legislatura anterior, o se toma una decisión que ayude a encauzar el funcionamiento de un órgano autónomo. Yo opto por avanzar en esa Constitución, estando mi manifiesto inconforme con algunas de las resoluciones. Lo digo también sin descalificar absolutamente a ninguno de los propuestos, a ninguno de los participantes, pero creo que todavía nos falta mucha madurez política para poder construir acuerdos, reconociendo nuestras diferencias y nuestra diversidad, que se apeguen más a la satisfacción plena en la integración de un órgano colegiado. Muchas gracias. Gracias, senadora Encina. Senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente.
Bueno, yo quiero unirme a las felicitaciones a los señores presidentes de las tres comisiones y a cada una y a cada uno de los integrantes, porque se actuó en consecuencia al acuerdo de la última reunión de Comisiones Unidas respecto de que incluso se tomaran los fines de semana para garantizar que cada uno de los aspirantes fuesen entrevistados debidamente. Me parece que eso deja un precedente muy importante el proceso. Igual que el senador Encinas, me parece muy importante refrendar que en el grupo parlamentario del PRD nos parecía como una cuestión muy pertinente avalar lo que finalmente dieron el comité de acompañamiento integrado por expertos, por ONGs, a quienes se les dio su lugar respecto de proponernos un listado de 25 personalidades. Es verdad que entre más de 150 aspirantes, 25 pudiera resultar un listado realmente pequeño, porque quiero expresar que prácticamente la mayoría de quienes estuvieron en el Senado de la República lo hicieron bastante bien. Me parece que la convocatoria, que fue muy amplia, que personalidades de una gran relevancia de distintas esferas, me parece que cumplieron con los requisitos establecidos, pero también con la expectativa de lo que aspiramos sea este organismo. Yo creo que es muy importante destacar que este cometido siempre estuvo como preocupación compartida por las y los senadores, que el reto de vindicar, permítanme decirlo con todo respeto, esta instancia, este órgano autónomo, se convierte en una obligación en los tiempos en donde la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo la evaluación de los resultados que sean conocidos por toda la ciudadanía es necesaria y imprescindible en cualquier democracia. Por lo tanto, el reto no era menor. Y por supuesto, porque además todas y todos observamos, vivimos, padecimos también, ¿por qué no decirlo?, cómo se enfrentaban todas las dificultades de quienes dirigen estas comisiones para lograr integrar una propuesta que fuese avalada, consensada por todas y todos. Por supuesto que yo también me uno a lo que aquí han expresado algunos colegas respecto de que tenemos que decidirlo, aunque no estemos plenamente satisfechos respecto de su integración. Pero así son estos procesos. Todos tenemos que dar un poco de sí para que esto pueda tener el consenso y sobre todo para poder cumplir en tiempo y forma, y que el Senado de la República pueda tener este dictamen y ser aprobado el día de hoy. Es muy importante destacar esa responsabilidad y obligación. Quiero felicitar que en el dictamen vayan cuando menos 3 mujeres. Nosotras, las senadoras, nos habíamos unido, creo que puedo hablar por prácticamente todas, en el sentido de que bien valía, porque las mujeres cumplieron un papel muy importante en las audiencias, y bien valía incluso haber logrado 4 de los 7. Sin embargo, mínimo 3 se está cumpliendo con esa mínima expectativa, y me parece que eso hay que destacarlo. Yo no voy a demeritar de ninguna manera este proceso. Más allá de mi opinión personal respecto de quienes pienso debiesen haber sido tomados en consideración, mi responsabilidad como senadora, y quiero refrendarlo, mi apoyo también al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que es de mi grupo parlamentario, es incuestionable, y lo quiero refrendar, porque esa es mi responsabilidad. Así son estas cosas, y quiero dejar y contribuir con, presidente, si me permite, refrendar con mi voto en la comisión a la que yo pertenezco y que usted preside, a favor de lo que hoy nos presentan. Muchas gracias.
Gracias, senadora. Ya no tengo oradores inscritos. En unos momentos más preguntaré si está suficientemente discutido. Antes de ello, yo quiero agradecerles, aunque me reservé en el pleno como el senador Corral, antes de ello yo quiero agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado durante todo este tiempo, durante todo este trabajo que se ha hecho. Me parece que ha sido un procedimiento inédito. Nos apegamos 100% al protocolo de Naciones Unidas para seleccionar a sus altos funcionarios. Fue un ejercicio muy rico, por lo menos para mí, y también quiero darles unas palabras, pues no a los que están en este dictamen, sino a los que no quedaron en este dictamen. Y aquí, como lo haré en pleno, quiero decirles que si alguien por este dictamen se siente agraviado, si alguien se siente lastimado, yo asumo la responsabilidad y le pido una disculpa. Si alguien siente que tiene un mejor perfil, a esos les debo una explicación, y esa explicación se las voy a dar en el Pleno del Senado de la República para decirles cuál fue el modelo que pensamos, que diseñamos y hacia dónde queremos ir. Dicho lo anterior, agradezco a todos ustedes que estén aquí. Pregunto si se encuentra suficientemente discutido. Los que estén a favor, por favor levantar la mano. Mayoría está suficientemente discutido, lo someteré a votación. Senador Escudero, a favor. Senadora Arely Gómez. A favor. Senadora Marcela Torres Peinbert. A favor. Senador Daniel Amador Gagiola. A favor. Senador Ernesto Gándara. A favor. Senadora María del Rocío Pineda Gochi. A favor. Senador Roberto Gil Suárez. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Senadora Angélica de la Peña Gómez. A favor. Senador Javier Corral Jurado. En contra. Senadora Ivonne Liliana Álvarez García. A favor. Senador Isidro Pedraza Chávez. A favor. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. A favor. Senadora María Verónica Martínez Espinosa. A favor. Senadora María del Pilar Ortega Martínez. Abstención. Senador René Juárez Cisneros. A favor. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. A favor del dictamen. Muchas gracias. Tenemos evidentemente una mayoría. Les pido, son tan amables de suscribir el dictamen en sus términos, y estaremos pidiendo que se turne al Pleno del Senado. Me ha pedido nuevamente el uso de la palabra el senador Alejandro Encinas. Sin más por solicitar a los integrantes de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda nos mantengamos en este salón. Vamos a evaluar el dictamen en materia de derechos electorales. Muchas gracias a todos. Senador Gil. La misma solicitud a los integrantes de la Comisión de Justicia, Estudios Legislativos Segunda, Gobernación y Reforma del Estado. ¿También está en Gobernación? ¿Usted también está por ser estamos todos. Y yo les pediría, que veo que tienen otras comisiones, que por favor sí nos acompañen en el Pleno. Creo que el debate será rico y será importante, y a pesar de que hay otras comisiones, que estemos ahí todos. Gracias.